Buenas, mi nombre es Juliana Núñez, estudiante de Psicología Educativa. Voy a compartir con ustedes los antecedentes históricos del seguimiento de la terapia grupal, influencias teóricas destacadas en el seguimiento de la TG y alcances y beneficios de la comparación con la terapia individual. Cuando hablamos de grupo, es imprescindible que se entienda que hablamos de un grupo con un trato mutuo, frecuente durante un lapso de tiempo, y quiere decir que el número de personas sea reducido porque cuando el grupo es grande, evidentemente el trato mutuo de estar cara a cara va a estar comprometido, por lo que el grupo se define como un grupo restringido de personas, lo cual esta definición coincide con otros teóricos, como es el caso de Pichon-Riviere, así como de Hoffman. En los antecedentes vamos a continuar a hablar sobre Kurt Lewin, uno de los grandes aportadores, donde este fue el iniciador y promotor del movimiento para el estudio científico de los grupos y estableció el término dinámico de grupos para analizar y describir el modo en el que los grupos reaccionan ante las circunstancias cambiantes. La dinámica de grupo es un campo de investigación dedicado al estudio de la naturaleza de los grupos, las leyes y su desarrollo, y de su relación con los individuos, otros grupos e instituciones. La dinámica de grupo se conoce de dos elementos: el grupo, que es una unidad social de dos o más individuos que comparte un cierto conjunto de creencias, valores, tareas y objetivos y siguen las mismas normas y trabajan para un fin común preestablecido. La dinámica, que está constituida por un flujo de actividades y acciones que se prevé llevarán al grupo al logro de sus objetivos. En este contexto, una aportación extremadamente significativa de Lewin fue el análisis del liderazgo en los grupos y la satisfacción de sus tiempos. Esta teoría, en cuanto a la teoría general del sistema, esta teoría fue desarrollada por Lewin Ward, lo cual postula que un sistema es un conjunto de elementos, como le terminaba de decir, interconectados que se influyen entre sí y donde el todo es mayor que la suma de sus aportes. Para Lewin, el grupo se define por la proximidad y similitud de sus miembros, sino por las relaciones de interdependencia entre sí mismos. La interdependencia es un factor decisivo y superior a cualquier otro que se puede adoptar para definir al grupo. En este énfasis conceptual en el grupo como totalidad, como entidad en sí mismo, provocó un cambio en el foco de atención con los grupos de terapia, reorientándose a la concepción de la terapia de grupo de tal modo que el sujeto pasa a ser exclusivamente el individuo a que su objeto sea el grupo de sí mismo como unidad. Desde este enfoque, las relaciones psicológicas se consideran en términos del entorno en el que se desarrollan, en el que la persona individual ocupa un lugar de su figura en relación con el fondo que constituye el grupo. Por ello, a partir de la aportación de Lewis, se utiliza el concepto de retroalimentación de grupo en el que se inscriben las interpretaciones entre los miembros individuales y con el grupo de su conjunto. También Lewin plantea que el equilibrio que debe existir en todo grupo entre los objetivos de cada individuo y los grupales. En un extremo, el individualismo supone la destrucción del grupo. En el otro extremo, el individuo sucumbe a las exigencias del grupo. Por ejemplo, los grupos sectarios. En definitiva, la pertenencia a un grupo no significa que se deba estar en completo acuerdo con los objetivos, intereses y normas del grupo, ya que es necesario que el grupo preserve una cierta libertad individual para que éste pueda satisfacer sus propios intereses. Cualquier desajuste o desequilibrio entre las necesidades del grupo y los propios intereses. Para Lewin, ya el individuo no puede aislarse del grupo al que pertenece, no puede separarse en ningún cambio en el individuo si previamente no se ha alterado la estructura del grupo al que pertenece. Es decir, es mucho más fácil
producir el cambio de individuo si previamente se produce un cambio en los estándares o normas del grupo al que pertenece. Cualquier esfuerzo por cambiar al individuo sin alterar los valores grupales conduce a una mayor resistencia al cambio por parte de este. Lewin señala que la estrategia para el cambio grupal pasa por 3 estadios básicos. Un primer estadio sería descongelamiento o reducción de la tensión grupal, el desplazamiento hacia los nuevos niveles y el congelamiento de la nueva situación. En cambio, según lo concibe Lewin, puede lograrse a base de sumar fuerzas que actúan en la dirección deseada o a base de mermar las que lo impiden. Con las primeras estrategias estamos tensionando el sistema por encima de los niveles deseados y el resultado será nuevo equilibrio cuasi estacionario, pero muy amenazada de inestabilidad. Con la segunda técnica, el nuevo equilibrio será de base tensión y por tanto más estable. Esta dinámica de cambio a nivel grupal también es sensible a los cambios sociales. Asimismo, la concepción del grupo como totalidad de Lewin tuvo una influencia muy relevante en el Reino Unido sobre el trabajo y el marco teórico de varios aportadores, que consideraban al grupo como un todo, como una entidad coherente en sí mismo, enfatizando la importancia de la dramática de los grupos, de la cohesión del grupo y de las fuerzas que promueven progreso o la regresión grupal. Desde este enfoque en la terapia de grupo se presta atención a las interacciones en el grupo, teniendo en cuenta tanto lo que revelan de cada paciencia individual como las tensiones y temas grupales, de tal modo que se considera que el proceso grupal constituye el factor curativo esencial del tratamiento en mayor grado que las interpretaciones dirigidas hacia la psicodinámica de cada paciente individual. La terapia grupal ha evolucionado significativamente desde sus inicios. En la primera mitad del siglo XX, influenciada por pioneros como Jacobo Moreno, ha pasado de ser una herramienta utilizada principalmente en entornos militares a convertirse en una modalidad terapéutica reconocida y aplicada en diversos contextos. Moreno, como mencionaba, fue el primero en utilizar la denominación de psicoterapia de grupo en el encuentro de 1931 de la American Psychocreative Association, que definió como un proceso curativo promovido por la fuerza del grupo, incluido el terapeuta. En 1936 constituye un primer teatro terapéutico y en 1941 funda el Hospital Terapéutico del Hospital General Elizabeth, que llegaría a ser el mayor centro de difusión de psicodrama terapéutico y de formación de expertos en psicodrama. La figura de Moreno es un anclaje importante para la psicología de los grupos, tanto las investigaciones aplicadas, como hemos visto, como su propia teórica, que pasamos a comentar a continuación. Moreno designó con el término socionomía al sistema de leyes sociales que dividió en 3 ramas: la sociodinámica, la geometría y la sociatría. La sociodinámica es la ciencia que estudia la estructura de los grupos sociales, de los grupos aislados y de las asociaciones de grupos. La sociometría, que se ocupa de medir las relaciones interpersonales, desarrollo y organización del grupo y la posición de los individuos en él. La sociatría es la ciencia de la curación de sistemas sociales, elemento básico de estas 3 ciencias en el entorno social, que sería análogo a cada uno de los elementos de la tabla periódica de elementos químicos. Es la posición concreta que ocupa cada individuo dentro de una estructura. El TELE es el conjunto de atracción y de rechazo socioafectivo que posee cada entorno social, cada individuo.
Con Moreno nace la sociometría, que etimológicamente sociometría significa la metría de lo social. Aunque frecuentemente la sociometría se ha tomado como referencia para designar una técnica concreta o un conjunto de técnicas creadas por Moreno, o para etiquetar a todas aquellas teorías psicológicas o sociológicas que utilizan la medida de sus investigaciones de las relaciones interpersonales, hay que subrayar que la sociometría no se ha limitado a construir una escuela por ella misma, sino con frecuencia ha sido adaptada y tratada como una serie de otras orientaciones teóricas, tales como la psicoanálisis, la Gestalt, lo cual supone, no obstante, un sometimiento hacia estas orientaciones en el estudio de los grupos. Ya hemos comentado que el pensamiento de Moreno se construye frente al pensamiento de Freud. Es decir, existe una influencia de Freud sobre Moreno, pero en el sentido de construir a partir de, sino de construir en contra de o en oposición a. Así como Freud, lo social reprime, patologiza al hombre y por tanto es negativo. En Moreno, solo a través de la social el hombre puede autorrealizarse. Para Freud, el hombre es un ser positivo, es un ser pasivo determinado por los condicionamientos externos y sociales. Para Moreno, por el contrario, el hombre se crea y autodetermina a través de su acción. En Freud, lo fundamental es el análisis, una acción. En Freud, lo fundamental es el análisis, una forma más de pasividad frente al entorno, mientras que en Moreno, solo a través de las actividades, el hombre puede regularse y superar sus conflictos internos. De ahí la enorme importancia de la acción en el pensamiento de Moreno. Entre los alcances que tendremos aquí ahora, alcance de la terapia grupal y sus limitaciones. Entre los alcances de la terapia grupal se encuentra el fortalecimiento del apoyo social, el desarrollo de las habilidades interpersonales y el aprendizaje vicario. Sin embargo, también presenta limitaciones como la posición evasión de algunos miembros y dificultades en el manejo de la dinámica grupal. Comparando la terapia grupal con la terapia individual, la terapia grupal ofrece beneficios como sentido de pertenencia y el apoyo mutuo, mientras que la terapia individual permite una atención más personalizada y un enfoque más específico en los problemas de los individuos. Los estudios recientes, como son los de Sammy Brown Rodríguez, han demostrado que la terapia grupal es efectiva en el tratamiento de diversos trastornos, proporcionando mejoras significativas en el bienestar emocional y en el desarrollo de las habilidades y afrontamiento. Conclusión. La terapia grupal ha sido influenciada por importantes teorías, como la teoría general del sistema y la teoría del campo, y sigue siendo una opción valiosa para el tratamiento de problemas psicológicos, ofreciendo beneficios únicos en comparación con la terapia individual. Muchas gracias por escucharme.